Hoy te voy a explicar cómo funcionan los métodos de arrays en JavaScript con una explicación un poco extraña porque lo que voy a ir haciendo es mostrarte cómo lo haríamos sin métodos y después cómo el método lo soluciona muy fácilmente y así entender la importancia de que existan estos métodos realmente porque hacerlo de otra forma es bastante más complejo. Mi nombre es Carpi y en mi canal subo videitos sobre desarrollo web frontend. Si te gusta el contenido te invito a darle like o un comentario al video o suscribirte al canal que me ayuda un montón para seguir creciendo. Como les comenté, lo que vamos a ver son métodos de arrays, pero primero vamos a ver cada uno cómo se haría si no tuviéramos los métodos. Y vamos a ver la forma complicada de hacerlo y entender entonces, como les dije, por qué es tan importante que existan. Lo primero que vamos a ver es, supongamos que yo quiero eliminar esta sandía. Acá al final tenemos un array, vamos a verlo primero, tenemos un tomate, una naranja, una pera, una uva y una sandía. Entonces, supongamos que yo quiero eliminar el último elemento del array. No esta sandía en particular, sino siempre quiero eliminar el último elemento del array. ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, la forma sin método es bastante sencilla, igual todavía no nos metemos muy en algo muy complicado. Es algo sencillo, pero igualmente tiene cierta sintaxis que es un poco fea. Entonces, la forma de hacerlo sería llamar al array.length, o sea, la longitud de este array, y asignarle un valor de array.length menos 1. Y así le estaríamos asignando, en lugar de que tenga una length de 5 como tiene acá, que tenga una length de 4, por lo cual el último elemento se va a eliminar automáticamente. Si hacemos un console.log del array, vamos a ver que tenemos ahí nuestro array de frutas, pero no tiene la sandía al final. Ahora, con métodos de arrays, esto sería mucho más sencillo haciéndolo con array.pop. Simplemente con esto estaríamos eliminando el último elemento del array. Es un poco más sencillo, la sintaxis también es un poco más limpia, porque al final esta sintaxis que tenemos acá, estamos repitiendo array.length, como que, bueno, por ahí no tiene mucho sentido. Aunque sí se podría simplificar haciendo array.length menos menos, que esto también eliminaría un elemento del array. Pero bueno, existe el método de array, sería lo mejor y lo más correcto usar los métodos de arrays ya que existen para eso. Lo siguiente que vamos a ver es cómo podemos hacer para agregar un elemento al final del array. Supongamos que yo al final del array quiero agregar vamos a ver qué tenemos acá en las frutas, un limón, por ejemplo. Quiero agregar este limón al final de este array. ¿Cómo podemos hacer? Bien, este tampoco es muy complicado, lo que tendríamos que hacer es simplemente llamar a nuestro array y en la posición de array.length, o sea en la posición 5, lo que haríamos sería asignarle el valor de este limón. Y le ponemos el limón adentro. Y si guardamos, vamos a ver que tenemos el array de 6 elementos ahora, que tiene el tomate, la naranja, la pera, la uva, la sandía, y al final agregamos el limón. Es bastante sencillito, pero existe igualmente un método que se llama array.push. Y que podemos agregar acá adentro ese limoncito que queríamos agregar. Borramos este de .length y tenemos el mismo resultado, pero usando un método de array. Ahora, ¿por qué había usado array.length acá? Lo que estamos haciendo es, si el array tiene una longitud de 5, sabemos que esta es la posición 0, 1, 2, 3, 4, o sea que siempre llamando la posición de array.length, vamos a estar llamando a un lugar más de todos los elementos que tiene el array, porque el array.length siempre es un número más que el índice del último elemento del array. Pero bueno, tenemos el método push que lo hace más sencillo todo todavía. Ahora, supongamos que queremos, antes eliminamos la sandía, que está al final, ahora supongamos que queremos eliminar el primer elemento del array. Acá se pone un poco más complicado porque, digamos, simplemente haciendo el array.length es igual a array. O el menos menos que hicimos antes, ¿no? Lo que hacemos con esto es eliminar el último, porque recortás un 1 el length del array, digamos. O sea, le sacamos 1 del length del array. Entonces, esto sirve para eliminar el último, pero para eliminar el primero hay que hacer algo más. Lo que necesitamos es ir corriendo la naranja hacia el lugar del tomate, la pera hacia el lugar de la naranja, la uva hacia el lugar de la pera y la sandía hacia el lugar de las uvas. Para ir corriendo, digamos, los elementos uno por uno, reemplazar este tomate y después sí quitar el último elemento del array. A ver, vamos a ocultar esto por ahora y lo que tenemos que hacer es un ciclo. For let i es igual a 0, le vamos a poner, y que el ciclo se recorra siempre y cuando esta variable i sea menor a array.length, o sea, sea menor a la longitud del array. Y vamos aumentando en 1 el valor de la variable i mientras iteramos en este ciclo. Y lo que hacemos es que el array en la posición de i sea igual a array en la posición de i más 1. ¿Qué estamos haciendo acá exactamente? Bueno, pensemos este ciclo un segundo. Bueno, ahora vemos que nos quedan defined acá al final, pero pensemos el ciclo a ver qué está pasando exactamente. Nosotros tenemos nuestro array que tiene 5 elementos. Entonces, arrancamos con i en valor de 0, perdón, y se va a recorrer siempre y cuando i sea menor a la longitud del array. O sea, se va a recorrer siempre y cuando i sea menor a 5. Ahora, en la primera iteración de este ciclo,
y vale 0, por lo cual lo que estamos haciendo acá es que array en posición 0 le asignamos el array en posición 0 más 1, o sea, el valor de array en posición 1. O sea que en este lugar le estamos asignando el valor de la naranja. Movimos la naranja hacia ese lugar. No la movimos en realidad, como que la estamos copiando, como si hiciéramos esto, digamos. Pasamos la naranja acá. Lo que hacemos en el siguiente paso, cuando i vale 1 porque se aumentan 1 en cada iteración, entonces el array en posición de 1, en donde está la naranja, se le va a poner el valor del array en posición 1 más 1, o sea, el array en posición 2, o sea, la pera. La pera pasa al lugar de la naranja. Y así vamos moviendo los elementos uno atrás del otro y recorriendo entonces el array, moviendo la naranja hacia el lugar del tomate, la pera hacia el lugar de la naranja, la uva hacia el lugar de la pera y la sandía hacia el lugar de las uvas. Y lo que nos queda al final es una posición más que lo tenemos que eliminar porque nos queda una posición extra, porque ahora eliminamos un elemento y el último nos va a quedar sin definir. Lo que estamos haciendo acá entonces es eliminarle, como hicimos antes, para sacarle el último elemento que nos queda undefined, podemos ver acá, guardamos y ahora sí tenemos nuestro array igualito como lo teníamos, pero en lugar de tener el tomate al comienzo tenemos la naranja y tiene un elemento menos, o sea, tiene solamente estos cuatro. Vemos que es un lío, no solamente escribir esto, que tampoco es tanto lío escribirlo, pero sí recordarlo o por lo menos imaginarlo. A mí me costó un poco recién pensar cómo tenía que hacer para poder lograr eliminar el primer elemento del array y construir esto. Entonces, JavaScript nos da la solución de hacer simplemente array.shift. Y lo que hacemos es eliminar con Shift el primer elemento del array. Nos da el mismo resultado, pero fíjense, muchísimo menos código. En lugar de todo este pedazo de código, lo hacemos solamente con array.shift. Que lo que hace Shift entonces es eliminar el primer elemento del array y mover todos los demás elementos uno hacia la izquierda y además no dejar el último sin definir. ¿Qué más podemos hacer con los arrays? También se nos puede ocurrir, por ejemplo, querer agregar un elemento al comienzo del array. Supongamos que yo quiero agregar un limón acá al comienzo, antes del tomate. JavaScript tiene su método, pero vamos a ver primero, como siempre, la forma más complicada. Lo primero que deberíamos hacer es de nuevo construir un ciclo para recorrer el array y poder ir moviendo todos los elementos uno hacia la derecha. En lugar de moverlos hacia la izquierda, los movemos hacia la derecha. El ciclo en este caso, como queremos mover hacia la derecha, va a ser un poco diferente. Vamos a hacer un método for, donde i sea igual a array.length, o sea, lo vamos a invertir, y donde el ciclo se recorra siempre y cuando i sea mayor a 0 y termine, digo, en cada iteración se reste 1 a la variable i. Y lo que hacemos siguiente es un array en posición i, queremos que tenga el valor de array en posición de i menos 1. Vamos a analizar exactamente qué está pasando acá. Lo voy a guardar y lo analizamos. Fíjense que tenemos ahí ya el array de 6 elementos con el tomate repetido. ¿Qué estamos haciendo? El array comienza con la variable i con el valor de array.length, o sea, con el valor de 5. Y se va a recorrer siempre y cuando i sea mayor a 0. Entonces, lo que estamos diciendo acá es que si i vale 5 en principio, el array en posición 5, o sea, un nuevo elemento que va a aparecer acá, le vamos a asignar el valor del array en posición 5 menos 1, o sea, de la sandía, del valor del array en posición 4. Entonces, agregaríamos acá lo que estamos haciendo visualmente, o sea, internamente estamos agregando acá al final una sandía. El siguiente paso del ciclo, lo que hacemos es restarle 1 a i, por lo cual ahora i vale 4. Así que lo que hacemos es el array en posición 4, o sea, esta sandía, le asignamos el valor del array en posición 4 menos 1, o sea que movemos la pera hacia acá. Y lo que hacemos después es mover las uvas. Lo que hacemos después es mover la pera hacia este lugar de las uvas, la naranja hacia el lugar de las peras y el tomate lo movemos hacia el lugar de la naranja. Y por eso vemos que moviendo los elementos uno hacia la derecha y habiendo creado uno más en la posición 5, digamos, obtenemos este array, que es el mismo que estamos viendo acá como resultado. Vamos a volver a dejarlo como estaba. Y entonces lo que necesitamos hacer ahora es cambiar lo que hay en el primer lugar, que lo podemos hacer llamando a array en posición 0 y asignarle ahora sí, por ejemplo, el limón que le queríamos asignar. Y ahora nos queda el array como queríamos, con el limón y después todos los elementos como lo teníamos acá al comienzo. O sea, le agregamos un elemento al comienzo del array. De nuevo, este método es bastante complicado de imaginarse y de analizarlo, por lo cual JavaScript tiene un método para hacer esto mucho más sencillo que se llama unshift. Lo hacemos con array.unshift unshift y le pasamos acá adentro lo que queremos agregar, por ejemplo, el limón. Guardamos y tenemos ya todo resuelto exactamente igual, pero con muchísimo menos código que lo que estábamos haciendo antes.
Ahora, ya aprendimos a eliminar el último elemento del array, ya aprendimos también a eliminar el primer elemento del array. Ahora, ¿cómo puedo hacer yo, por ejemplo, si quiero eliminar esta naranja, o si quiero eliminar esta pera, o si quiero eliminar cualquier elemento del array, sabiendo, por ejemplo, su índice? Supongamos que yo quiero eliminar índice 1. Yo quiero eliminar el elemento del array que esté en la posición 1. O sea, este es el 0, este va a ser el 1. Con un método es súper sencillo, pero vamos a verlo en la forma complicada. Armamos un ciclo de nuevo, donde i va a ser índice, o sea, este índice que acabamos de crear acá, se va a recorrer siempre y cuando i sea menor a array.length menos 1. Ahora vamos a ver por qué el menos 1 acá. Y vamos a tener un i más al final. Y este ciclo lo que va a hacer es que el array en posición i va a ser entonces igual al array en posición i más 1. ¿Qué estamos haciendo acá exactamente? Falta algo más todavía, que es de nuevo el array.length menos menos, para quitarle 1 en la longitud. Porque vamos a eliminar un elemento y si no el último nos va a quedar sin definir. Bien, lo que estamos haciendo acá es lo siguiente. Declaramos la variable índice para saber qué es lo que queremos eliminar. Acá lo podemos cambiar después y ver que podemos eliminar cualquiera de los elementos del array. Bien, entonces, lo que hacemos es tener la i inicializada en índice para que se recorra el array desde ese elemento en adelante, porque al final solamente queremos eliminar ese elemento. Y lo que hacemos es que se frene, o sea, se recorra siempre y cuando esa variable i sea menor a la longitud del array menos 1. O sea, al valor del último elemento del array, básicamente. Y se va a incrementar en 1 la variable de i en cada iteración del ciclo. Entonces, arranca con i es igual a índice, por lo cual i es igual a 1, por lo cual array en posición 1, que sería este lugar, lo que hacemos es asignarle el valor del array en posición 1 más 1, o sea, el 2. Lo que hacemos es mover la pera hacia este lugar. En el siguiente paso, ahora i se aumenta en 1, por lo cual i vale 2, así que el array en posición 2 le asignamos el valor del array en posición 3, por lo cual las uvas, que son la posición 3, pasan al lugar de las 2, y ahora después la sandía pasa al lugar de las uvas, y nos queda entonces esto ya resuelto. Nos va a quedar de esta manera. De hecho, si quitamos el array.length, vamos a volver a dejar el array como estaba, quitamos el array.length, nos queda de esa manera, con la sandía duplicada al final. Por lo cual lo que necesitamos es quitarle el array.length 1 en valor, para que quede el array más cortito, ahora de 4 elementos, y tiene todos los elementos que teníamos acá, menos la naranja. Ahora, si quisiéramos eliminar la pera, solamente nos queda cambiar este índice por 2 y eliminamos la pera en lugar de la naranja. Podemos cambiar este índice por el que queramos, por ejemplo el 3, eliminar las uvas, y así con cualquiera, incluso el de posición 0. Y hacer esto mismo para eliminar el primer elemento, como habíamos hecho antes con el anterior método. Bien, ahora, para esto JavaScript tiene un método también, pero vamos a ver primero qué pasaría si yo quiero no solamente eliminar la naranja, sino eliminar la naranja y la pera. O sea, yo quiero eliminar varios elementos. Esto lo puedo hacer muy sencillo modificando un poco esto que hicimos acá, que sería no solamente declarar el índice en el cual yo quiero empezar a borrar, sino, por ejemplo, declarar los elementos a borrar, y quiero eliminar, por ejemplo, dos elementos. Yo quiero que arranque en el índice 1 y que borre 2. En este caso, que elimine la naranja y la pera. Lo que necesitamos también es modificar un poco el ciclo. Este ciclo for iba a arrancar el índice todavía, pero vamos a recorrerlo siempre y cuando array.length sea, perdón, siempre y cuando i sea menor a array.length menos los elementos a borrar. Y de nuevo, acá lo que hacemos es que array en posición i va a ser igual al array en posición i más los elementos a borrar. Y ahora lo analizamos a ver qué está haciendo exactamente. Eh, y después simplemente lo que hacemos, sí, acá el array.length es igualarlo a array.length menos elementos a borrar. Y vamos a ver qué pasa exactamente. Vamos a ver si funciona primero. Guardamos y vamos a ver qué tenemos. Uy, ¿qué hice mal? Elementos, elementos, elementos. Ahora sí, ahora sí. Vamos a ver que funciona. Se borró la naranja y la pera. Y tenemos el tomate, solamente las uvas y la sandía. Si queremos que elimine tres, por ejemplo, que elimine naranja, pera y uvas, vamos a ver que nos queda un array del tomate y la sandía solamente. O sea, podemos decidir con esto qué pasa. Pero vamos a ver cómo está funcionando. Y arranca el valor de índice. O sea, en este caso, el 1. Se va a recorrer el array siempre y cuando i sea menor a la longitud del array menos los elementos a borrar. O sea, se va a recorrer el array siempre y cuando i sea menor a, en este caso, 5 menos 2, o sea, 3. Se va a recorrer dos veces. O sea, va a borrar estos dos elementos. Bien, ¿qué está pasando entonces adentro? Arranca en 1. Array en posición 1, o sea, la naranja, va a tener el valor de array en posición 1 más 2. O sea, el valor en posición 3, 0, 1, 2, 3. Lo que hacemos es a las naranjas asignarles el valor de las uvas, por lo cual las uvas pasan a este lugar. En la siguiente iteración, y ahora vale 2 porque le sumamos 1,
array posición 2, o sea, las peras, van a tener el valor del array en posición 2 más 2, o sea, 4, que sería esta sandía. La sandía pasa a este lugar. Y esto es todo lo que hace el ciclo. Después lo que hacemos es quitarle al array.length su longitud propia, o sea, 5 menos los elementos a borrar, o sea, le sacamos 2, quedan 3. O sea que el array.length va a quedar en 3. Y lo que haríamos, digamos, sería quitar estos dos elementos y por eso nos queda ese array. Ahora, es un quilombo, es un lío, sí, esto es verdad, esto no es para nada intuitivo y no es para nada fácil. Lo que podemos hacer entonces es borrar todo esto y usar el método que sirve para eso exactamente, que es el método splice. Lo que podemos hacer es un array.splice y este método de array recibe dos parámetros. El primero es el elemento en el cual queremos comenzar a borrar y el segundo es la cantidad de elementos que queremos borrar. Tanto si tenemos un solo elemento a borrar o varios, podemos hacerlo así. Por ejemplo, si queremos arrancar a borrar en el índice 1, podemos poner 1 y queremos borrar uno solo, ponemos 1 y ya está, guardamos y ahora borramos solamente la naranja. Pero si queremos arrancar en el 1, por ejemplo naranja y borrar 2, podemos ponerle 2 acá y se va a borrar también la pera. Y si ponemos 3, se va a borrar también la uva que teníamos acá en los tres, acá en los 3 de medio. O sea, arrancamos en 1 y sigue 3 elementos. O también podemos pasarle variables, por ejemplo, índice y elementos a borrar. Y lo que va a hacer es borrar a partir del elemento 1, que es la naranja, y ahí va a borrar dos elementos. En el segundo parámetro no le ponemos en cuál termina, sino que le ponemos la cantidad de elementos que queremos que borre. Y fíjense que funciona perfectamente. Tenemos el tomate, la uva y la sandía, se borraron entonces la naranja y la pera. Ahora, supongamos que nosotros queremos mostrar en la consola cada uno de los elementos del array, o queremos hacer cualquier cosa, ¿no? Con los elementos del array. Entonces, para eso lo que podríamos hacer es crear un ciclo for. Por ejemplo, hacer un ciclo for, let i sea igual a 0, se recorra siempre y cuando i sea menor al array.length, y se sume 1 al array cada vez, se suma 1 a la variable i, perdón, cada vez que se itera este ciclo. Y lo que hacemos es un array un console.log del array en posición i. Entonces así obtenemos, de alguna forma, poder mostrar cada uno de los elementos del array en la consola. Fíjense que si guardamos, obtenemos cada uno de los elementos del array directamente en la consola. Ahora, existe para esto un método de array que se llama forEach y que nos permite recorrer todo el array específicamente y hacer algo con cada uno de los elementos. Acá yo hice un console.log, pero podríamos haber ejecutado una función, mostrar un alert, mostrarlo en pantalla, en el DOM directamente, lo que sea que se nos ocurra. Para esto vamos a llamar al array.forEach y el método forEach recibe un parámetro que vamos a ponerle item, por ahora lo voy a explicar, y vamos a hacer un console.log de item o item. Si guardamos vemos que tenemos exactamente el mismo resultado en la consola, pero ahora lo hicimos con un método y la sintaxis es bastante más sencilla. Fíjense, voy a volver a lo que teníamos con el for. La sintaxis es bastante más sencilla y cuando entendemos cómo funciona es bastante útil poder hacerlo así. Bien, ¿qué hace exactamente este método for each? Lo que hace es recorrer todo el array que le pongamos al comienzo y lo que va a hacer este parámetro item, que esto es una función, podemos ponerlo así o sin paréntesis, da igual, si es uno solo siempre podemos ponerlo sin paréntesis, si son más vamos a tener que ponerle varios, en este caso es uno solo y este parámetro que le pasamos siempre que lo usemos en un método for each va a representar a cada elemento del array. Por lo cual, si en la función le paso un console.log de ese mismo ítem, lo que vamos a hacer es ver cada ítem en la consola. Por lo cual, acá de nuevo, esto es una función, podría tener acá los paréntesis y acá esto envuelto entre llaves. Y esto ponerlo en varias líneas. Y si queremos hacer varias cosas, lo podemos, perdón, esto va acá abajo y esto va así. Si queremos hacer varias cosas, lo podemos hacer acá sin problemas. Y va a ser eso, ¿no? Ir haciendo lo que le digamos con cada uno de los elementos de la raíz. Puede ser el alert, puede ser console.log o ejecutar funciones más complejas que muestre cada elemento en pantalla, por ejemplo. Y es mucho más sencilla la sintaxis, un poco más cómoda también de manejar que un método, que un ciclo for, que no tenemos acceso directamente a los ítems, sino que tenemos que acceder a través del array en ese índice en particular de i. Lo siguiente que vamos a conocer es, supongamos que yo lo que quiero hacer es crear un array de mi array que ya tengo, pero con algo modificado. Por ejemplo, asignándole un texto a las frutas, por ejemplo, ¿no? Supongamos que yo quiero tener este array copiado, o sea, tener un array copiado, que lo que quiero es que quede con A, ¿no? O sea, es un poco raro verlo acá, agregar una A simplemente, pero supongamos que es un array de números, también lo podríamos hacer para sumarle uno a cada número, sumarle tanto a cada número. Supongamos que lo que queremos hacer es, en este caso, concatenar una letra al comienzo de cada elemento. Bien, para eso sin métodos lo que deberíamos hacer es de nuevo construir un ciclo. Pero primero, si lo queremos generar en otro array, deberíamos crear const array copiado, copiado, crearnos el array vacío y después armar el ciclo de for, de nuevo, let i es igual a 0, donde i se recorra siempre y cuando sea array menor a array.length y se le sume 1
a la variable i. Y dentro del ciclo lo que vamos a hacer es a este array copiado, hacerle un push, que esto ya ahora sí lo aprendimos y lo podemos usar, de el array en posición i más 1. Y lo que haríamos acá entonces sería, perdón, más 1 no, agregarle, perdón, array posición i de la letra A, por ejemplo. Y le agregamos la A al final o al comienzo, donde sea que queramos. O sea, le pusheamos a este nuevo array copiado cada uno de los elementos del array con la concatenación que nosotros necesitemos. Y si nosotros ahora hacemos un, perdón, acá afuera del ciclo, hacemos un console.log del array copiado, vamos a obtener entonces nuestro array copiado, que va a ser todas las letras, todas las frutas, digamos, con la A concatenada al final. Entonces, podemos hacerlo así, pero existe un método de array que sirve para eso, que es el método map, y que directamente, en lugar de crear el array copiado como un array vacío y después rellenarlo con los push, lo que podemos hacer es directamente const array copiado y que tengamos un array.map, y de nuevo array.map, igual que for each, recibe un parámetro que representa a cada elemento del array, y lo que podemos hacer es que queremos que retorne ítem más a, que por cada elemento que tenemos retorne en este nuevo array copiado ítem más a. Lo que hace entonces es ir guardando en este lugar donde estamos asignando este map lo que va retornando cada uno de estos elementos. O sea, siempre vamos a retornar en este mapa lo que le pongamos después de la flecha. Y tenemos que por cada uno de los ítems que tenemos en el array, vamos a retornar ese ítem y más una concatenación de la A al final. Y si guardamos y vemos el array copiado en la consola, vamos a ver que tenemos ese array copiado entonces con las A al comienzo, al final entonces. Igual que lo otro, pero con una sintaxis mucho más sencilla y sin tener que usar el ciclo for que estábamos viendo recién, que estábamos usando. Tenemos otra cosa más que podemos ver, que es, supongamos que yo quiero de un array obtener todos los elementos que cumplan con cierta condición. Por ejemplo, este array lo vamos a modificar ahora un poco y yo quiero que acá en lugar de una pera haya otro tomate. Y yo quiero generar un array aparte que lo que haga sea buscar en este, o sea, filtrar de este array principal todos los elementos que sean tomates o todos los elementos que tengan cierta condición. En este caso voy a fijarme que todos sean tomates, pero puedo fijarme otra cosa si son objetos, por ejemplo, buscar que tengan cierta propiedad o algo por el estilo. Bien, ¿cómo tengo que hacerlo? Primero que nada necesito const array filtrado, y lo que vamos a hacer acá es generar otra vez un array vacío para poder ir rellenándolo con los elementos que coincidan. Y lo que voy a hacer acá dentro es entonces for un ciclo de nuevo, let i es igual a 0, donde siempre se recorra mientras i sea menor a array.length, y vamos a hacer i más para que vaya agrandando en 1 la variable de i mientras vamos iterando. Lo que vamos a hacer acá adentro es chequear if array en posición i es igual a un tomate. Lo que queremos que pase es que en array filtrado se pushee el array en posición i. Y si no, no pase nada, básicamente. Entonces después, si hacemos un console.log de array filtrado, vamos a ver que tenemos ahora un array nuevo, array copiado ya no está más, tenemos un array nuevo que tiene solamente 2 tomates. O sea, se extrayeron de acá y se pasaron al array filtrado. Ahora, ¿qué está pasando? Recorremos todo el array, nos fijamos que el array en cada posición de i, que va cambiando de 0 a 1, a 2, a 3 y a 4, y a 5, perdón, de 0 a 1, a 2, a 3 y a 4, se va fijando si ese elemento es igual a un tomate, entonces pushea ese elemento al array filtrado. Hay una forma mucho más sencilla de hacerlo, que es, en lugar de crear el array vacío y hacer todo el ciclo para rellenarlo, es directamente usar en el array filtrado, en su asignación, un array.filter, filter igual que for each y que map recibe un parámetro que va a representar a cada elemento del array, y lo que podemos hacer es, después de la flecha de esta función, ponerle la condición que debe cumplir. Por ejemplo, que ítem sea igual a un tomate. Y ahora lo que va a hacer es filtrar todos los elementos del array que sean igual a un tomate y los va a agregar adentro de este array filtrado. Y tenemos exactamente el mismo resultado, pero con bastante menos código, que es un código también más eficiente y que está pensado específicamente para eso. Ahora sí viene el último método que vamos a conocer, que es, porque fíjense, ¿no? Una cosa interesante de el método filter, que si nosotros tenemos un solo tomate, igualmente siempre nos devuelve un array. Supongamos que yo quiero buscar un elemento en nuestro array que cumpla con cierta condición específica, pero que nos devuelva un objeto, o sea, nos devuelva un elemento del array y no un array que contenga todos los que coincidan. Entonces, lo que podemos hacer es, en este caso ya es un poquito más complejo, es, supongamos que yo quiero buscar, const valor buscado, quiero buscar o sea, un elemento que coincida con la condición de ser, por ejemplo, de nuevo, un tomate. Pero en este caso no nos va a devolver un array, sino un elemento. O sea, nos va a devolver el elemento del array que coincida. Entonces, queremos buscar un tomate. ¿Cómo podemos hacer? Primero, vamos a dejar let elemento encontrado, que va a ser una variable que vamos a crear para guardar ahí lo que queremos encontrar. De hecho, después lo vamos a consologuear.
Y vamos a hacer de nuevo un for donde let i sea igual a 0, un i se recorre siempre y cuando i sea menor a la array.length, y tenemos i más al final. Bien, acá adentro, ¿qué vamos a hacer? Lo que queremos hacer es fijarnos si array en posición i es igual a valor buscado. Lo que queremos hacer es que elemento encontrado sea igual a array en posición i. Por lo cual, ahora lo que podemos hacer es un break para que este ciclo se corte. Digamos, cuando ya encontramos, queremos que se corte y que nos devuelva el elemento. Si guardamos, vamos a ver que podemos tener el tomate. Y lo que está haciendo específicamente es devolvernos este elemento en particular. Para esto, entonces, JavaScript tiene una solución, como siempre, mucho más sencilla con los métodos de arrays. ¿Cómo podemos hacer para solucionarlo con un método de array? Bueno, vamos a necesitar el valor buscado para poder buscarlo, pero lo que vamos a hacer es vamos a guardar en elemento encontrado, let elemento encontrado, le vamos a asignar entonces un array.find, y find, igual que los métodos que estuvimos viendo recientemente, recibe un parámetro que representa cada elemento del array y le ponemos una condición, item es igual a valor buscado. Y lo que va a hacer acá es buscar un elemento del array que coincida con la condición que le ponemos, o sea que el ítem que, digamos, que va a comparar el ítem del array con esto que está acá, y si coincide con la condición que estamos poniendo nosotros acá, lo va a devolver y lo va a guardar en esta variable. Y si guardamos, vamos a ver que obtenemos el mismo resultado, e incluso es diferente a filter, porque si tuviéramos más tomates, siempre nos va a devolver uno solo, y siempre nos va a devolver el primero. Entonces, de esta forma podemos obtener un elemento del array específico. Incluso, aunque haya varios, siempre nos va a devolver solamente el primero. O sea, va a devolver el que coincida en primer lugar. Si hay más, no lo va a devolver. A diferencia de filter, que devuelve un array siempre con varios elementos, o incluso uno solo, o a veces ninguno, find siempre nos devuelve un solo elemento. Y esa entonces es la diferencia entre filter y find. Y vemos entonces que los métodos de arrays son cosas que al final nos solucionan un poco la vida, porque nos dejan hacer tareas que son bastante complejas, que tendríamos que recorrer todos los elementos del array para poder conseguir algo de ellos, y los métodos, si bien también los recorren, al final podemos entender que los métodos son de alguna forma ciclos también, y que recorren los arrays y nos permiten de alguna forma obtener esos resultados un poco más con sintaxis y con código un poco más corto y un poco más fácil de entender lo que pasa, y son bastante beneficiosos. Está muy bueno que existan. Y nada más por hoy, espero que les haya servido el video. Cualquier consulta la pueden dejar por los comentarios, cualquier sugerencia de video la pueden dejar por los comentarios, y si no quieren dejar ninguna consulta ni sugerencia, pero les gustó el video, me pueden dejar un comentario, un like y una suscripción, que me ayuda un montón para seguir creciendo. Espero que les haya gustado, les mando un abrazo para todos y nos vemos en el próximo video. Chau chau.